Yo intento ser breve habitualmente y hoy voy a hacerlo mucho más para no quitar tiempo a Ana y a Marian, que es lo que queremos oír esta tarde. Así que, lo primero, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Lo segundo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Benalmádena, porque sin estas jornadas no podrían salir sin la colaboración institucional y la verdad es que es un lujo trabajar como podemos trabajar con el Ayuntamiento y su equipo. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa porque nos abren, nos abrís las puertas año tras año y eso facilita mucho que podamos llegar. A las familias que sabemos que respondéis, sabéis que en esta edición tenemos un taller de 2 tardes, fue abrirlo y llenarse las plazas con muchísimas familias y docentes. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecida por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de esta charla. Bien, ahora tengo el placer de presentar a estas dos maravillosas personas, que primero presento a Ana Serrano, que es arteterapeuta y doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2012 coordina el proyecto Arteterapia en el Hospital del Día Infanto Juvenil José Germain, en colaboración con Argos Arte Nación. Es co-coordinadora del proyecto I+D Brundibar, el proceso creativo y la arteterapia como vía de bienestar ante el trauma infantil, que investiga metodologías de intervención a través de la arteterapia. Como arteterapeuta profesional es colaboradora del Instituto CENTA, especializado en trastornos de la conducta alimentaria, supervisora y arteterapeuta en clínica privada. Es docente en el máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social y profesora colaboradora en otras formaciones de arteterapia. María Ángeles Alonso es arteterapeuta y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Intervención Psicoterapéutica, experta universitaria en Educación Artística y Terapéutica Gestal. Combina su trabajo como docente en la Universidad Complutense de Madrid con el de profesora de enseñanza secundaria en un instituto público de Madrid. Como arteterapeuta ha trabajado en distintos ámbitos, como el hospitalario, la violencia de género, la enfermedad mental o los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, como habéis visto, son dos personas auténticas que he tenido el honor de pasar un rato con ellas. He visto cómo trabajan y tienen muchas ganas de disfrutar y compartir esta charla con vosotros. Y finalmente destacar que, aunque el camino no es fácil, ellas aman lo que hacen. Así que sé que tenéis ganas de que comience. Un fuerte aplauso a estas dos grandes doctoras, Ana y María. Si tuviéramos que decir qué es la creación, ¿no? ¿Qué es la creación para mí? Y pudiera decirlo sin muchas palabras, ¿no? ¿Cómo lo explicaría? Y empieza quien quiera. Por ejemplo, si te apeteciese, ¿qué es la creación para ti? ¿O crear? ¿Qué es crear para mí? No sabría definirlo. Algo abstracto. ¿Vale? ¿Alguien más? Un espacio de recreo donde se puede estar libre. Vale. ¿Inspiración? Gracias. Mirar para adentro. Mirar para adentro. Dificultad. ¿Os apetece? Liberación. Imaginación. Vale. Expresar. Contar. Vale. Pensar. ¿Te apetecería decirnos qué es crear para ti? Para ti es muy general. ¿Tú dibujas? ¿Y qué sientes cuando dibujas? Pues no sé, me libero. Te liberas. Más concreto, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Poder imaginar algo y ser capaz de transmitirlo, ¿no? A través de la obra que imaginan. También. Vale. Marian, ¿tú quieres?
Ser. Ser. Y para mí crear, la verdad que tiene que ver con volver un poco atrás, siempre con volver un poco atrás. Bueno, esta ronda sencilla, si queréis, podemos ya ir iniciando. Nos parecía importante porque en realidad casi nada de lo que os vayamos a contar puede que os sorprenda mucho, porque en realidad nuestro saber viene del crear. Y creamos todas las personas desde que estamos en el mundo y con mucha reminiscencia, ¿no? Y mucho atrás. Entonces, puede que nos sorprenda, pero lo que sí que venimos a compartiros son como años de experiencia acompañando a personas en procesos de crear e intentando entender de qué manera esto nos acerca un poquito más al bienestar, un poquito más a la salud, un poquito más a la identidad, a la pertenencia, etcétera. Y lo más principal que queremos transmitiros es eso, cómo crear sirve puede ayudar a estar bien o a estar mejor, o puede ayudar. Nosotros trabajamos en la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos un par de proyectos bastante significativos de los últimos años. Uno de ellos es Brundibar, arte, terapia, trauma y memoria emocional. En realidad, Brundibar lo que trataba de entender es cómo los creadores y las creadoras crean, qué pasa en sus procesos de creación, y de ahí extraíamos saber, de alguna manera, ¿no?, para generar metodología de intervención en arte-terapia. Nos parece que define como con claridad la intención o la mirada que tenemos hacia el arte, ¿no? Y la persona que hablaba es Marian López, es una maestra, es una compañera y es un referente en la disciplina, pero queríamos entrelazarla a su vez con otra maestra y compañera, que es Mónica Sorín, ¿no?, que nos trae esta metáfora que nos gusta bastante, que habla de la tarea del arteterapeuta, ¿no? Dice eso, una hierbita verde que brota bajo la piedra gris. Me parece una de las metáforas posibles para hablar de la tarea del arteterapeuta. La verdad es que es un poco así. Va un poco de rescatar, de permitir que surja, pero sobre todo de ver, de aprender a mirar de una determinada manera o de acompañar procesos en los que no hacemos muchas cosas, pero sí permitimos que las cosas que ya existen de alguna forma aparezcan, se hagan evidentes, ¿no? O también como esa imagen que en realidad es de mi hijo, ¿no?, que de repente te paran y te dicen, mira aquí, ¿no?, presta atención porque esto es lo significativo. El acompañamiento es un poco de esta manera, aunque ahora iremos un poquito más a la chicha teórica, ¿no? Y para empezar, pues vamos a hablar de qué es arteterapia, porque como ya os venimos diciendo, pues toda nuestra charla va a girar en torno a cómo el arte puede ayudar a los adolescentes y en particular la arteterapia. La arteterapia se puede definir de muchas maneras y hay distintas definiciones, pero hemos cogido esta para traerosla, que es de la FEAPA, de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, porque creemos como que toca algunos puntos muy importantes, como que es utilizar el proceso de creación para acompañar y facilitar procesos terapéuticos, que es importante la relación terapéutica, porque la relación, o sea, aparte de la creación, la relación que se establece entre la persona que está con el adolescente también es fundamental para sanar. Y hay un encuadre y se promueven dinámicas de transformación. Bueno, esas dinámicas de transformación se sostienen en algunos elementos como que son bastante importantes y definitorios quizá de lo que nos pueda diferenciar de otras posiciones terapéuticas e incluso también docentes, porque no sabemos muy bien si sois familias, docentes, otros profesionales, pero sabemos que nuestra identidad, que aquí estamos algunas compañeras, converge un poco este campo, ¿no? Muchísimas arteterapeutas provienen de la educación, las pioneras en arteterapia provienen del campo de la educación, también de la psicoterapia, etcétera. Entonces, esa parte híbrida se sostiene todo el rato, pero hay como elementos que son definitorios. Traíamos estos esquemas porque queden como muy claros, ¿no? Por ejemplo, en arteterapia sí o sí trabajamos con la proyección artística, que vendría a ser un poco la clave de que esto promueva un cambio, ¿no? Que podamos poner fuera lo que está dentro. Dicho esto como muy sencillo, ¿no? De la mano de la proyección siempre viene la metáfora y la simbolización, ¿no? Pero ese es el campo. Por eso os preguntábamos, ¿qué es crear? Porque hay quien para quien crear es así y para quien es como así, ¿no? Y es diferente la experiencia. La relación triangular, que un poquito la hemos descrito y luego iremos, no estamos solo dos comunicándonos principalmente a nivel verbal, sino que vamos a estar tres, la persona que viene al espacio arteterapéutico, la arteterapeuta que acompaña y la creación, que tiene entidad por sí misma. En realidad tiene valor y favorece dinámicas de transformación, de vínculo, etcétera, como estábamos diciendo.
Esa idea de perspectiva y distancia es muy importante, que cuando yo puedo poner algo fuera, también puedo de alguna forma mirarlo. Y al poder mirarlo, puedo darme cuenta de nuevas cosas, puedo transformar la idea que tenía a lo mejor de eso que surgió, puedo conversarlo con mi arteterapeuta, podemos hacer muchas cosas una vez que generamos ese campo de distancia. Y la perspectiva, ¿no? El poder mirar desde otro lugar, el poner fuera, todas esas cosas que además son como tan propias del campo de las artes y que tienen relevancia en sí mismas, ¿no? La experiencia no verbal, esto es fundamental. Erróneamente se dice que arteterapia se daría en silencio. No es así, no es que no se hable, pero intentamos ir a lo verbal también desde lo plástico, como que el lenguaje ha quedado un poco atrapado, nos ha dejado un poco atrapados. Entonces es verdad que las conversaciones que surgen una vez que hemos creado, que hemos compartido el crear, sobre todo, y los procesos, es otro tipo, ¿no?, de conversación, otro tipo de lenguaje. Entonces, de alguna forma, se complementa. Pero en sí mismo es un lugar del juego, alguien lo ha dicho, es el disfrute, es el recreo, es el juego, ¿no? Fijaos que no habéis dicho nada diferente a lo que está aquí. Y esa permanencia de la obra, como un testigo de quién soy, como algo que me devuelve una parte de mí que quizá no alcanzo a ver, que quizá todavía no integro mucho dentro de mi identidad, pero que está ahí y que permanece. Y también un poco este esquema de proceso creativo, que es como súper sencillo, como podéis ver, pero que tiene estos lugares de la proyección, la exploración, la contención fundamental. Esto es tarea del arteterapeuta: sostener, acompañar, estar en presencia, estar en escucha. Ese sería como también uno de los ejes como fundamentales. La elaboración, transformar de alguna forma las historias que me cuento sobre mí, sobre mi experiencia vital, elaborar a partir de ahí una nueva versión e integrarla de nuevo. El poder de la transformación y de la expresión, pero que no es así circular. O sea, yo lo he contado en esa idea, pero quizá empieza más alguien por la elaboración directamente, pero resulta que falta el juego y falta la exploración. Entonces son procesos en realidad bastante como que se entrecruzan, ¿no? No son dinámicas lineales. A su vez traíamos estos valores que podría ser un poco de vale, ¿y qué lo diferencia, no? Porque ¿por qué no es eso a lo mejor una experiencia, cualquier experiencia artística, ¿no?, que en realidad es beneficiosa, que me permite expresar y así, ¿no? Por un lado, lo que ya hemos dicho, que está inserta en una relación, que hemos acordado que es de transformación y cambio conjunto, ¿no?, y que tenga sin duda unos objetivos terapéuticos de cambio, de transformación, y que se sustentan en algunos valores del arte que efectivamente sí son comunes, ¿no? Esto que decíamos entre lo que es lo objetivo, lo subjetivo, la experiencia interior y el afuera, todo ese diálogo todo el rato. En realidad, esta relación entre lo objetivo y lo subjetivo habla un poco de cómo afectar efectivamente al significado de las experiencias. Las experiencias en realidad no las transformamos, afectamos un poco a la vivencia subjetiva, a la forma de haberlas integrado, porque al final crear nuevas obras a partir de la experiencia vital es crear nuevos relatos de la experiencia vital, ¿no? Entonces, posiciones que son más de sentimiento, por ejemplo, de pasividad ante lo que me ha pasado, desde la posición creadora, en un momento dado me colocan de otra manera, ¿no? Como lo que decíamos, como que puedo de repente sentir diferente respecto de esto. Sé que hablo así como a lo mejor en abstracto, como luego vamos a ver muchos ejemplos, que es lo que hemos también traído, creo que pueda quedar claro. Cosas como este disfrute con la ambigüedad. Si no es el terreno del arte donde conviven las contradicciones, esa ambigüedad, lo fluido y lo quieto, lo que se rompe y lo que se cae, lo que me pone nervioso y lo que a la vez no. Es ese lugar, es el de la creación, el no saber, el proceso creador, el paso por el cuerpo, no hay creación sin cuerpo, aun cuando pareciera que no nos movemos, ¿no? Hay todo ese movimiento interior que vamos a rescatar a través de las producciones, enfrentarse al conflicto, también es puro proceso de creación, y las estrategias que se despliegan, ¿no?, en las situaciones. Hoy vivíamos un taller en el que se dieron una serie de situaciones, ¿no?, y qué estrategias son las que yo pongo en juego, aunque solo sea cuando voy a elegir el color con el que quiero pintar, ¿no?, que aparece de mí en esa toma de decisiones. Tolerancia a la frustración, aprender a equivocarse, planificar, tomar decisiones, el tiempo que pasa de otra manera cuando estamos creando, esto también es fundamental, el tiempo de sesión es un poco diferente al que se da afuera, porque es eso que dices, uy, pero ya, ¿no?, que estás como en el fluir. Esa capacidad de deshabituar, desaprender, cuestionar y sorprendernos, y todo lo que tiene que ver con crear en común, que para el trabajo específico con adolescentes y con chavales nos parece esencial. Y sin duda apostar por la vida, que nos han preguntado un poco qué era crear, ¿no?, y al final es un poco esto. Vale, en realidad lo hemos mencionado ya. Queríamos cerrar esta parte así como un poco de encuadre teórico en que esa relación o esa triada que sucede, aunque aquí ha quedado un poquito deformada, es bastante de triángulo equilátero. Y es interesante que así sea, ¿no?, porque cuando va a haber momentos en el proceso que no es así,
y a lo mejor estamos más en el crear desde la palabra y no tanto desde otro lugar, pero el trabajo un poco del arteterapeuta en la observación de ese proceso es fijarse en todas las dinámicas que se dan, ¿no? Entre la persona y lo que crea, esas proyecciones de las que hablábamos, esos símbolos que aparecen, eso que va depositando en su creación, entre la persona y la arteterapeuta que acompaña, y también nosotras que estamos ante el privilegio que supone ver crear a la gente, que te impacta, que te emociona, que te resuena con tu propia historia, que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? Y en esas dinámicas cuidadas, en ese encuadre terapéutico, es donde también se sostiene todo el proceso. Voy a decir como una obviedad que se asocia mucho a arteterapia. No interpretamos, en esa posición de presenciar la creación, no interpretamos las obras en esos términos manidos de la interpretación de esto significa esta cosa, ¿no? Acompañamos procesos de dar significado. Es la persona la que va a ir poniendo, si quiere, elementos, ¿no? Por supuesto que construimos una relación y un relato y nos vamos a hacer preguntas juntas, pero nuestra posición casi nunca pasa por ahí, ¿no? Como que van siendo las personas las que a través de sus metáforas van pudiendo comunicar. Yo creo que podemos pasar de esto. Vamos a hablar de los materiales. Eso que ha dicho Ana, la verdad es que muchas veces nos lo preguntan. Parece como que alguien que es arteterapeuta o cuando alguien viene a sesión por primera vez tiene como miedo de que le vamos a leer su mente a través de lo que está creando o que vamos a interpretar ahí los dibujos y ver significados ocultos. Y no es así. Nosotros acompañamos y siempre son las personas que vienen quienes tienen la última palabra y encuentran su significado en lo que hacen. Y los materiales para ello son súper importantes porque los materiales son nuestra herramienta de trabajo. Crear no es solo dibujar o pintar, que es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en arteterapia a lo mejor, desde las artes plásticas. También modelamos o también trabajamos con el cuerpo, como ha dicho Ana, o a lo mejor también trabajamos con música. Trabajamos con todo un montón de materiales. Y cada uno de los materiales nos aporta una cosa diferente. Entonces, el estudio de los materiales es algo muy importante porque dependiendo de lo que queramos a lo mejor provocar en la persona según el momento en el que está, le ofrecemos o ponemos todos a su disposición o le sugerimos utilizar uno y no, ¿por qué no pruebas a utilizar este? Porque puede ser que le abra o se producen muchos matices en relación con el uso de los materiales y entonces es algo que estudiamos mucho. Y otros autores, hay autores como por ejemplo estos que os señalamos aquí, pues que estudian a fondo pues cuáles son, qué puede provocar más un material y no otro, y lo tenemos muy en cuenta. Voy a decir una cosita ahí, ¿vale? En relación también, por ejemplo, con Brundibar, que os hemos mencionado, perdón, Brundibar es el otro, con Aleteia, el proyecto inicial. Recordad que decíamos arte, arteterapia, trauma y memoria emocional. Es fácil de decir, pero no es tan fácil de decir, porque a veces es la palabra lo que se ha perdido y la capacidad para nombrar, e incluso porque no hay conciencia. A veces estamos trabajando con chavales que no saben de dónde viene su malestar, no tienen claridad de por qué la conducta, ¿no? Esa que aparece, que es lo que se pone en juego. Y precisamente el poder evocador de los materiales es lo que muchas veces promueve como la conexión, ¿no? Como ir, como decíamos, de eso que está dentro como un poco informe, saliendo. Y que muchas veces también intervenciones que pasan por trabajar en suelo, ponerse de pie, mezclar unas posibilidades con otras, ¿no? Pueden ser las más interesantes para poder hacer en determinados momentos del proceso en los que toca justo eso, ¿no? Explorar, ir viendo, confiar, que esto no lo hemos nombrado aún lo suficiente, pero al final estamos generando un espacio de seguridad y de confianza, ¿no? En el que restauro la confianza en mí, en las posibilidades de lo que tengo a mano y con ello en el otro que me acompaña, en el mundo, en el afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y restaurando un poquito esa capacidad de confiar también y sin duda que la materia es la gran aliada, ¿no? En este proceso. ¿Y cómo es una sesión? Pues una sesión generalmente hemos simplificado así como si la pudiéramos dividir en 3 partes. Una primera parte es pues como de bienvenida, si las sesiones son semanales, por ejemplo, podemos ver cómo ha ido todo ese tiempo que llevamos sin ver a la persona que está viniendo, o podemos hacer una toma de conciencia corporal, o podemos ver con lo que viene la persona. Una segunda parte es como de creación, o sea, sería como la más amplia y sería cuando creamos, y en esa parte tenemos, o sea, no vamos a entrar ahora mucho en ello, pero
Hay dos divisiones claras en la forma de trabajar, serían una directiva y otra no directiva. En la directiva nosotros hacemos propuestas, pues les decimos a las personas representa o tal cosa, sugerimos qué es lo que tienen que hacer. Y la no directiva, simplemente los materiales están a disposición de las personas y hacen lo que consideren según con lo que ellos vengan, y entonces pues traen lo que sea más importante en ese momento. Es otra forma de trabajar, ¿no? Y la última parte pues es fundamental porque es el cierre, entonces según lo que haya ocurrido en la sesión pues le damos un fin, hacemos una devolución, vemos qué ha pasado. ¿Y con qué colectivos trabajamos o en qué ámbitos en arteterapia? Pues básicamente en casi todos. Hay ámbito social, educativo, sanitario. En algunos nos gustaría que hubiera más presencia de arteterapia y estamos trabajando para que sea mayor, y en otros ya la hay un poco más. Y colectivos pues de todas las edades y casi de toda condición, como podéis ver aquí. Vale, hasta ahora, hasta aquí, ¿nos queréis decir algo? ¿Os apetece compartir o cuestionar o preguntar o resonar de alguna manera? Vale. Vale, intentamos que no sea... Esto depende cómo trabajes, ¿vale? Si trabajas en intervención en instituciones, te vas a ajustar mucho a las posibilidades que tengas. Pues, por ejemplo, si me voy al hospital de día donde trabajamos, pues hemos tenido desde 45 minutos, casi a la carrera, porque era lo que había como de posible, ¿no? Para que pudiéramos meter entre el grupo multifamiliar y el no sé qué, arteterapia. Venga, allí que vamos. Poco a poco, también fruto del trabajo, eso se fue modificando. Para mí, ideal, por ejemplo, si es una intervención grupal hora y media, sería un buen tiempo. También porque hay, en estas tres fases que parecen como muy evidentes, pero hay esta cuestión del ritual, ¿no? Que las cosas tienen que suceder y repetirse de una determinada manera. Llegamos, como decía Marian, esa acogida, nos predisponemos a crear, compartimos y cerramos, ¿no? Porque vamos a salir a la afuera y ahí queda todo eso tan especial que sucedió. Y eso lleva tiempos también. Por ejemplo, esto es muy particular mío, pero yo casi nunca un cierre si no hemos recogido, pero depende de las situaciones, ¿vale? Estamos hablando como de una sesión de arteterapia en todas sus condiciones. Luego hay formatos de tipo... Luego a nivel de clínica, por ejemplo, más privada, vamos a decir, pues una hora es un buen tiempo, ¿vale? Y dependiendo si es individual o grupal, pues eso también es diferente, claro. Cuando te he dicho hora y media, yo me refería como un grupo. Vamos a imaginar un grupo de unas 8 personas, máximo 10 quizá, ¿vale? Depende de que vuestra intervención sea un poco más dirigida, más directiva, o deje a un adolescente abierto a que haga... Pues es planteamiento del arteterapeuta. O sea, las dos formas de plantearlo pueden funcionar igual de bien, pero depende de... Hay arteterapeutas que quieren trabajar siempre de forma no directiva, otros quieren trabajar siempre de forma directiva, otros trabajan de las dos maneras. La diferencia a la hora de trabajar es que tú llegas y tienes todos esos materiales y tú vienes con... En realidad, tú siempre vienes con algo que te ha pasado durante la semana o el estado de ánimo que tienes hoy, el problema que traes, entonces tú lo vas a reflejar con esos materiales, seguramente te va a salir quieras o no. Si no hay ninguna propuesta, pues directamente, haces lo que sea. Si la hay, a lo mejor también, incluso aunque la hay, a lo mejor te puede limitar sacar lo que tienes que sacar, pero a lo mejor no, a lo mejor aún con la propuesta tú lo sacas, o a lo mejor la terapeuta hace una ronda al principio de la sesión y viendo lo que trae el grupo, adapta su propuesta al sentir más general o a tu sentir si es individual y lo adapta, te plantea algo relacionado con lo que tú traes. Y aparte, así como matiz, más allá de ese que llamaríamos como el posicionamiento, ¿no? Pues yo manejo, imagínate un encuadre no directivo de forma general, pero puede ser que en un momento dado, fruto del trabajo, ¿no? Del proceso de la persona,
que no es una propuesta, vamos a decir, que ahora lo estaba pensando así al escucharte, que no es, vamos a trabajar esta cosa como ajena, ¿no? Yo qué sé, es que no sé ni qué ejemplo poner para que no quede como en la literalidad, pero puede ser que estés trabajando de una forma no directiva y apareció un tema, un emergente, como decía ella, tanto en lo individual como en lo grupal, y se te ocurre, pero no, digamos, fruto de la nada, ¿no? Sino de tu marco teórico, tu forma de entender la creación, pues que igual una creación colectiva, que sea pues un mapa, que sea un paisaje, que sea simplemente trabajar desde el cuerpo, puede tener un sentido, ¿no? Esa es una propuesta en realidad un poco directiva, pero no es dibújame esto, hazme esto otro, ¿no? Hay como también ahí, yo creo, una escala de grises amplia, y aun cuando tu encuadre, tu posición y tu marco es uno muy claro, eso también transita en función de la persona, las necesidades, objetivos, proceso, etcétera. Como que antes de ir directamente a lo que es la creación propiamente dicha, vamos a poner un ejemplo. Yo que soy enfermera, entro a la habitación de un niño y entiendo que os tenéis que presentar, explicar qué vais a hacer, ¿por qué no me contáis eso cómo es? Porque no llega uno y dice, venga, vamos a pintar. Joa. Bueno, además, ¿tú tuviste experiencia en el cama cama? Sí, ¿no? Ella te puede seguro que responder muchísimo mejor. Una relación, un vínculo. Total, total. Sí, pues trabajando en el hospital, cuando hemos trabajado en el hospital se suele ofrecer dos opciones. Una, individual, ir cama a cama con los niños o las niñas que no se pueden mover o que no deben salir de su habitación por algún motivo, y grupal, en la sala, en el aula del colegio que haya allí. Y claro, lo más importante, como hemos dicho, es la relación, una cosa importantísima. Entonces, tienes que crear esa relación, tienes que presentarte y tienes que decir si ellos quieren participar. Porque también eso no es lo mismo que te lo impongan que tú quieras. Entonces, si quieren participar, todo lo demás va a venir rodado, pero primero te presentas, dices qué es lo que haces, preguntas si ellos o ellas quieren participar. Y luego, pues, a lo mejor planteas una propuesta, a lo mejor el primer día puede ser una propuesta de presentación para romper el hielo, para conocerse, para que te diga quién es, cómo es, lo que sea, alguna creación en la que se presente, y luego sigues trabajando. Y hay veces que no te vuelves a ver. Hay no hay mucha, hay un poco de literatura sobre la intervención única, ¿no? En arteterapia, porque claro, venimos aquí con todo un dispositivo teórico que es como el deseable, pero efectivamente queda desafiado por la realidad de las circunstancias. Pero el sostén es el mismo y la mirada es la misma, es el entendimiento de que ese encuentro es significativo, es único, de alguna forma voy a poner por delante esa mirada que valida, ¿no? que hace importante, y si es ese marco de tiempo, pues es ese, con sus mismas pautas. Un trabajo también así como interesante, yo creo, en el ámbito así, no sé, estamos dando por sentado que estás en el ámbito hospitalario, pero la exploración de los materiales, precisamente. Al ser un entorno de muchísima hostilidad, pero bueno, también podría ser el académico, ¿eh? Pero cuando muchas veces los chavales que tenemos en las aulas no pueden estar en las aulas, eso porque están en procesos de enfermedad o en procesos de sufrimiento, ¿no? Si no, lo habitual sería que los chavales estuvieran en clase. Entonces hay mucha hostilidad, muchos elementos amenazantes y, por ejemplo, propuestas que también parten, ¿verdad, Marian, de explorar ese material desde otro lugar, crear con cosas que habitualmente son para el cuidado médico. Suelen ser intervenciones bastante, bueno, que generan momentos de compartir. Cuando hay traumas, Dis- ¿de dónde trabajan en la teoría? Niños con traumas. Trabajamos, bueno, íbamos justo a hablar de esto, me parece. Ah, no, porque ibas a contar tú primero. Sí, no, pero responde si ahora quieres, lo vamos pongo, respondiendo, sí. ¿no? Y así vamos Mira, armando. para el trauma utilizamos mucho estos enfoques. Tenemos como referencias así a estos autores, estos dos psiquiatras, por ejemplo, que trabajan están publicando ahora mismo a Bessel van der Kolk, a lo mejor alguno le conocéis por el libro de El cuerpo lleva la cuenta, que ha sido tan bestseller, y a Daniel Siegel, a lo mejor alguno de vosotros habéis leído ha escrito varios libros sobre adolescentes o sobre niños, cómo entender la mente o el cerebro del niño o del adolescente. Es genial. Bueno, pues ellos nos ayudan también a validar la arteterapia y lo hemos utilizado específicamente para el trabajo con trauma desde arteterapia.
El concepto así fundamental que utilizan es como la integración. Es importante la integración para la salud. Y entonces, ya aprovecho para contar esto y así respondo a tu pregunta a la vez. Y entonces proponen varios niveles, varios ámbitos de integración. Esto es de Daniel Siegel y nosotros utilizamos desde arteterapia, teniendo en cuenta estos niveles y teniendo en cuenta que tiene que pasar esta integración, pues a través del arte lo buscamos. Entonces, si tiene que haber, para que una persona esté sana, debería tener conectadas todas sus partes, cerebro, mente y relaciones, sobre todo, pues tiene que tener integración integración de la conciencia sería pues ser consciente de sus sensaciones y de sus emociones y no pensar que él es o ella sus emociones o sus sensaciones, sino que las tiene. Entonces, a través del dibujo guiado, por ejemplo, lo podemos conseguir. Integración horizontal es entre los dos hemisferios del cerebro, que sabéis que son diferentes. Entonces, tenemos un protocolo de arte bilateral basado en el cuerpo. Tenemos todos estos ejemplos de arteterapia para conseguir toda esta integración que lleva a la salud. Del cerebro primitivo a la corteza prefrontal en la integración vertical, porque los traumas, por ejemplo, en este tipo de integración, sabemos que se alojan en el cerebro primitivo y a veces una cosa muy frustrante en el trabajo con el trauma ha sido que no se puede acceder a ellos a lo mejor hablando. Hay muchas terapias que han fracasado porque retraumatizaban a la persona, o a lo mejor ni siquiera la persona era consciente de que tenía eso dentro, solo de que estaba muy mal, no podía acceder a ello porque estaba alojado tan dentro de sí que no hace falta conocer un poco cómo funciona la biología para poder abordarlo. Y bueno, pues a través de todos ellos, incluidas las relaciones, como por ejemplo este último, la integración interpersonal, pues una persona está sana y podemos acceder al trauma o a cualquier otra cosa que le pase. Pero en particular esto lo hemos utilizado mucho para trauma. ¿Puedo decir una cosilla? Has preguntado si era desde la Gestalt, ¿no? Porque para mí es diferente decir, yo trabajo desde un posicionamiento más gestáltico, más psicodinámico, uno más humanista, y a eso de alguna forma le añadimos como esta mirada un poco desde el trauma, ¿no? Como con la idea de que estas experiencias adversas de la vida se alojan efectivamente en la memoria, que no es solo lógico-verbal, vamos a decir, y que es compartible, ¿no? Que muchas veces quedan en... O sea, como que pienso que el nivel de intervención del que tú hablas, ¿no? Esa perspectiva del trauma y de conciencia del trauma y de que incluso te cambia, ¿no? Te cambia la mirada hacia lo clínico, hacia lo educativo, lo social, etcétera, que decíamos antes, ¿no? Porque pasa por entender la forma en que las experiencias vitales nos moldean, y esto es bastante plástico y bastante fácil de comprender, cómo van interfiriendo en nuestras relaciones, en la forma de estar en el mundo, etcétera, y eso es abordable con todo este marco teórico que señalaba Marian, ¿no? Desde un posicionamiento más humanista, más gestáltico, con un marco teórico concreto y también desde otro. ¿Sí? Perdón. Hola. Preguntaros si tenéis experiencia con presos, con toxicómanos, con migrantes, grupos excluidos. ¿Tenéis experiencia con ese tipo de colectivos? Yo personalmente sí. No la más actualizada de mi trabajo tampoco, o sea, igual te puedo decir cosas que queden ya un poco atrás, pero la suerte que tenemos también al estar en contacto con personas en formación, los ámbitos de práctica sin duda incluyen estos que tú describes. O sea, yo he estado hace 3 días, le comentaba a Marianne, conociendo un montón de prácticas y se trabajan con patología dual, ámbito penitenciario. Es verdad que igual es diferente según el grado, como que justo hablábamos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer en un lugar donde hay más cercanía a un proyecto de vida? O sea, en cuanto al encuadre de la intervención, objetivos, etcétera. Pero hay experiencias en estos. ¿Qué tipo de compromisos suelen tener? ¿Son actividades que les motivan o las rechazan? Me río, ¿no? Porque estoy pensando que, claro, yo voy a hablar por un montón de gente que no está aquí. Yo, mi experiencia, le agradecen, o sea, esto es como todo, aun cuando sea obligatorio, porque ojo que aquí estamos diciendo también muchas cosas de libertad, de fluir, y luego resulta que es obligatorio que vayas o sistema punitivo, ¿no? Siempre hay como un poco la cosa así, pero si provees un espacio suficientemente acogedor, suficientemente, yo diría como sensorial, un poco activo, raro es
que no vaya. Pero igual que a esa persona, a cualquier otra persona. Y si encima nos vamos al contexto, que hay que conocer en detalle, pero es un contexto institucional que condiciona muchísimo, en general la acogida es buena. Luego el nivel de compromiso va variando. La actitud también frente al proceso, al trabajo, porque hay muchos condicionantes con respecto a esto que estábamos hablando del confiar. Por eso hay determinados... Me gusta esto que señalas porque se ve también con mucha claridad cuando no es tan necesario que hablábamos de esto, compartir, decir, contar, ¿no? A veces en determinados niveles de la intervención nos podemos quedar en cómo es el proceso, cómo ha sido la capacidad para expresar, qué vemos en las imágenes, ¿no? Sin tanta necesidad quizá de generar relatos que no puedo, ¿no? Con los que no me puedo comprometer. Me nace como preguntarte si preguntas porque es tu ámbito de trabajo o... Sí, hay experiencias. Igual tú, Marian, puedes compartir más, pero sí las hay. También con los adolescentes, no nos vayamos solo a la exclusión porque es muy curioso. Normalmente arteterapia nos llaman donde casi nada ya... A veces pasa un poco esto, tenemos esta persona con un montón de dificultades, pero incluso en clase que te ves que tiras ya de recursos y te llaman casi donde ya no sabemos muy bien qué hacer. Y eso también es lo bonito que tiene, que vas como a la complejidad directamente, a la complejidad, ¿no? Donde ha habido otros procesos terapéuticos que igual no han funcionado, procesos vinculares que han fallado y de repente aparece ahí como una posibilidad. ¿Seguimos un poco? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le pide a un niño que cambie una pantalla por unos materiales en un lienzo blanco? Porque es como que no le llama la atención, es como que el desenganche del móvil y la tablet, de la conexión tan rápida, de la inmediatez frente a un proceso que me imagino que es lento, que requiere un compromiso, un parar y pensar y crear. Es difícil en la adolescencia eso. Enlazamos, ¿no? Parece. No, que yo soy arteterapeuta también y tuvimos experiencias con grupos de niños que también no se despegaban de La pantalla. Y bueno, la tablet permanecía ahí al lado de él hasta que terminaba de crear y un día no la trajo más. Pero yo creo que es un equilibrio que no hay que decir basta de esto, sino como ir incorporando, ¿no? Y luego, bueno, va a pasar un día que retome un poco el contacto con los materiales y con el placer de lo sensorial, de tocar, de recrear. Y bueno, ahí va a decidir, ¿no? Pero que no tiene que ser bueno, ahora basta de esto y te pones con esto. ¿Por qué no? Claro, yo creo que sí que hay como pequeños ensayos, ¿no? Porque el encuadre lo puedes definir un poco y en un momento dado, bueno, pues este es un espacio donde vamos a dejar el móvil a un lado, ¿no? Son las normas, es el encuadre, es el acuerdo terapéutico, ahí lo hemos firmado el grupo, por así decirlo, ¿no? Y nos comprometemos, pero como bien dice la compañera, pues es que eso hay que transitarlo, es como si me lo quitan a mí. Entonces siempre hay la escapada, la mirada y luego hay muchas intervenciones que también pueden pasar por en un momento dado integrarlo como un elemento para fotografiar, para trabajar el vídeo, para generar audio, o sea que al final la experiencia de creación estaríamos negando el arte contemporáneo, ¿no? Si no lo... Pero yo creo que pasa también por lo que has comentado. Mi sensación, bueno, yo pienso que estamos con personas que no han transitado por donde nosotros caminamos, ¿no? No han recortado tanto como nosotros, no han tocado tierra tanto, ¿no? Pues porque los tiempos son distintos, yo creo que esto es importante. Y cuando les devuelves la posibilidad de hacerlo, es que en general engancha mucho también. Mi opinión es que tengo unas resistencias, gente que no quiere hacer, que se enfada y que eso pues hay que acogerlo, como decíamos, y trabajar con ello como parte de los objetivos, seguramente que pasen por ahí, ¿no? Si estás con una persona que no se puede separar de esa pantalla, los objetivos que te has marcado en el trabajo seguro que pasan por ahí. Puede que lo puedas utilizar a tu favor, puedes utilizarlo a tu favor a lo mejor si no tienes más remedio, si ves que... O puedes irlo introduciendo y es que seguramente, yo creo, en la mayoría de los casos, cuando pruebe lo otro, o sea, le va a dar pereza, pero en cuanto lo pruebe yo creo que se va a enganchar, que ya no va a ser tan... no va a estar ahí tan adicto con... Pero si no, lo utilizas intentas utilizarlo a tu favor, trabajar con ello, que
que tenga que hacer fotos con su móvil y utilizar esas fotos para la sesión o cualquier cosa que se te pueda ocurrir para trabajar con el dispositivo. Hay muchas formas de hacerlo. Estamos llegando casi a ejemplos, porque igual nos puede... A ver, ¿comentamos ¿cómo lo de la vamos? OMS, Ana? ¿Eh? ¿Comentamos lo de la OMS? Ah, sí, perdonad. Bueno, estamos pensando en cómo vamos con el tiempo y con las preguntas, que las agradecemos un montón, sobre todo que personas aquí tenéis experiencia y, por favor, el aprendizaje, o sea, el conocimiento se hace juntas, ¿no? Pero justo tenemos este informe de la OMS, porque muchas veces cuesta como validar nuestras intervenciones en espacios educativos y sin duda que lo que hacemos no es ni tan novedoso ni tan diferente, lleva ya mucho recorrido, pero en 2019 se publicó justito saliendo de pandemia un primer informe de la Organización Mundial de la Salud que de alguna forma recogía las experiencias a nivel mundial del trabajo desde las artes. ¿Qué se está haciendo? ¿De qué manera se está haciendo? No indaga específicamente en si es arteterapia o no, sino más bien en experiencias desde las artes transdisciplinar, quiero decir, hablamos de lenguaje corporal, música, etcétera, etcétera, y también a nivel metodológico y a nivel de posicionamiento de todo esto que hemos ya señalado, variado. Lo interesante de este informe es que establece como unos comunes que ya podemos señalar, que no es lo mismo crear en un encuadro terapéutico que crear en otro espacio. Esto es importante, que hay unos elementos que son definitorios, ¿no? Que hay actividades que son beneficiosas, efectivamente, como pueda ser danzar, pero que de lo que estamos hablando cuando hablamos de arte terapia o de terapias artísticas es distinto. Estos elementos muy concretos, la experiencia estética, la motivación intrínseca, esa mirada desde la salud y esa naturaleza multimodal desde las artes, ¿no? Que aunque estemos solo dibujando, no estamos solo dibujando, ¿no? Y hay todo un movimiento. La mirada desde la salud también es muy importante, porque aunque trabajamos con colectivos, con unas determinadas características y trabajamos con chavales, estamos trabajando con la persona y su capacidad para crear, con lo que permanece de ser creador en esencia y de salud en ese sentido, ¿no? O sea, es como la posición que lo define, quizá también mucho frente a otras formas de mirar, vamos a decir, la enfermedad o el sufrimiento, ¿no? Y luego, que tiene un papel en sí mismo, ¿no? Pero que también está sirviendo muchísimo de apoyo en tratamiento como diferente, ¿no? Más farmacológico, de terapia, psicoterapia verbal, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad podemos trabajar porque al final somos poliédricos y lo interesante es como la intersección. Bueno, más allá de esto también, así pasa, os traíamos como cosas importantes que nos dice la gente que trabaja en esto, pero el ámbito médico también, que de alguna forma necesitamos esa validación, todo el componente de neurociencia que aquí estáis hablando sobre esto en las charlas, ¿no? ¿Cómo nos está ayudando a dar por de alguna forma validar lo que ya veníamos haciendo, en lo que creemos firmemente, pero que cuesta? También cuesta compartir con los profesionales, con los centros escolares. Oye, mira, es que vendría fenomenal un arteterapeuta en el equipo y es que tenemos como mucho detrás, ¿no? que nos viene acompañando. Y, por ejemplo, de todo lo que dice, estas ya las habéis dicho vosotras, imaginación, sensorial, todo eso ya lo habéis dicho desde el minuto 1, ¿no? Pero respuestas muy concretas en lo psicológico, en lo fisiológico, en lo social y en lo conductual, ¿no? Que vendría a cubrir casi todas las áreas de lo trabajable, ¿no? Con las personas, yo diría. Y que muchas veces los grupos con los que vamos a trabajar cuando hablamos de adolescencia, sin duda que nos vienen desde lo conductual, ¿no? Cuando a poco que te preguntes de dónde viene la conducta, sabemos que hay tantísimo detrás. Y nada, solo decir que hoy mismo se ha publicado el siguiente informe y le echéis un ojo o se comparta desde la Fundación, porque de verdad que es interesantísimo todo el trabajo que se viene haciendo. Ya vamos a ir cerrando porque en realidad queríamos hablar de... Pues eso, ¿no? De arteterapia en educación, quizá pues como esa grieta y como esa oportunidad también, desde lo específico del perfil y apelar a las instituciones y a confiar, ¿no? Y a integrar perfiles como estos, de verdad que desde el saber propio pueden tener acciones concretas, ¿no? Necesidades individuales, diferencias individuales que nos dice la ley, ¿no? Que ya no vamos como a lo particular de cada persona, sin duda que podemos hacerlo, apoyo en la acción tutorial, todo el tema de la ansiedad. Marian, nos has compartido una hora, pero de verdad que el tema de la ansiedad es el día a día, ¿no? de las aulas, sobre todo, yo diría en todos los cursos, pero sin duda que los cursos mayores, cuando pierden espacios de compartir, y luego muchos protocolos concretos, ¿no? Y luego, pues que estemos integrados en las instituciones no genera coste añadido a las familias, que parece que también le quiero dar lo mejor a mi chaval, quiero que vaya a arteterapia y me encuentro con unas dificultades pues económicas, de tiempos, ¿no? También yo siempre veo que recae como que la vida
lo grupal, de lo social, que debería de estar en el aula y a la tarde a disfrutar, ¿no? De repente para las personas que sufrimos se nos convierte en una masa más muy duro, ¿no? Y luego pues el trabajo interdisciplinar, la atención a las familias, todo lo que podemos hacer en ese acompañamiento y también a los equipos educativos, porque vaya como está la tarea docente, ¿no? De acompañamiento de verdad de mucho malestar, a veces desde el propio malestar, que no está suficientemente acompañado, ¿no? Y con eso estamos. Y ya está. Os traíamos la red profesional que nos acoge, aquí tenéis una asociación maravillosa de profesionales también en Andalucía y bueno, pues invitaros a indagar un poquito más. De origen, pues variada. Los perfiles que vienen a la formación, sin duda que es de licenciatura o grado, psicólogas y psicólogos, psiquiatras, enfermeras, docentes. ¿Maestras? Maestras. Hombre, por supuesto, anda, ¿qué? Gracias. Gracias. Yo estudié Bellas Artes de origen, Marian también. Claro que luego, ¿sabes? Fíjate, yo ya digo, anda, ¿qué? Bellas Artes también. Lo siento. Claro, y en realidad, no sé qué opinas tú, aquí podemos debatir, pero yo siempre digo que hay un perfil muy puro que viene de ahí, aunque me olvide de mí misma al decirlo, ¿no? Pero porque si bien cuando vienes de las artes entras en inseguridad de me tengo que seguir formando en la clínica, no sé qué y tal, apelamos mucho a que la gente cree, a que los profesionales sigan creando, porque crear es donde encontramos herramientas puras, ¿no? De qué sucede ahí, con ese caos, con esa desorganización, qué pasa luego, ¿no? Y no sé si hay algún otro perfil. Luego es un máster. Es una formación específica de máster en arteterapia. Y suele durar unos 2 años. Yo quería aportar que tenemos una escuela de arteterapia en Málaga. Sí. Que no viene de la formación universitaria, no viene de Bellas Artes, pero bueno, el proceso es diferente, es más desde el autoconocimiento, el trabajo personal, que te vas formando como arteterapeuta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo también soy arteterapeuta y docente. Entonces, ¿El caminante? sí. Sí, la por eso que conocemos. hay otra vía también, ¿no? Que la vuestra Sí, es sí. estupenda, pero esta también, Sí. digo por los que estén en Málaga también, que es... Es verdad. Porque yo no sé si aquí en Málaga hay algún máster. Como máster no. No, ¿verdad? Que Me parecía. nosotras conozcamos más de cerca, que tú puedes hablar. Claro, el de Sevilla de la Olavide, que yo creo que está ahí, no sé en qué punto está exactamente. Sí, el de la Olavide. Y luego sí, a ver, formaciones, por supuesto que también hay formaciones que no son de máster, que para adquirir herramientas hay formaciones, bueno, por acompañar lo que dices, ¿no? Pero sí que nosotros apelamos como un trabajo continuado. También es verdad, a ver, yo esto es muy... A nosotros nos acompaña la investigación, como os hemos contado desde el inicio. El caso que la compañera traía del adolescente migrante es el proyecto Brundibar, que tenemos ahora un segundo I+D, como este es Brundibar, como el primero, que tenemos gente trabajando incluso en Sevilla, tenemos un arteterapeuta en colaboración con Save the Children. Claro, generamos acciones entre agentes, la universidad pone herramientas también para pensar lo que estamos haciendo, para generar pensamiento, reflexión y marco teórico, porque nos parece como muy significativo, pero sobre todo para poder acompañar a las arteterapeutas en las instituciones y que puedan dialogar con los compañeros y compañeras, sostener intervenciones con unos objetivos conjuntos. Y hay una compañera, Marta, que está en los centros CRIA, que son de recursos a la infancia y adolescencia, ¿no? Creo que se llaman recursos específicos de esta ONG. Estamos también en Bilbao y en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, desde la formación de máster también acompañamos procesos de investigación y luego pues, a nivel de recursos hay más y muy válidas. Si puedo decir algo, en otros países donde la arteterapia
En otros países donde la arteterapia es una profesión regulada, la formación siempre es universitaria como cualquier otra formación que tiene que ver con la salud. Y aquí vamos por detrás, que está muy bien que vayamos haciendo cursos, pero también tenemos que tener la perspectiva de que aquí todavía no es una profesión regulada. El día que llegue a serlo, tendrá que tener una formación institucional como todas las profesiones que tienen ese carácter. Sí, sí. De hecho, este marco, que parece un poco como de pongo mi bandera, no viene de verdad desde ahí, sino más bien de que entendamos que esta es la definición que os pusimos al inicio. Fue súper difícil poder describir qué es arteterapia, imaginaros, porque también hablamos de las sutilezas, ¿no? Pero fue un ejercicio de encuentro de un montón de personas de España, que proveníamos de formaciones diversas, y lo que tocó fue dialogar efectivamente con el amparo del marco europeo, porque está el Consorcio Europeo de las Artes, Terapias Expresivas, etcétera, de CARTE, y son marcos que no dejan de ser reguladores, pero que también de verdad son un paraguas para pensar muy amplio, conoces lo de fuera, y formaciones que claro que cada una luego tiene como su identidad, ¿no? O su sentido más claro, pero pudimos encontrarnos, ¿no? Asociaciones que han surgido, fijaos que, por ejemplo, esta que yo os decía de Andart es del 2011, ¿no? También asociaciones que han podido surgir precisamente de esos lugares que no son Madrid, Barcelona, pero que hay un montón de profesionales trabajando, que van haciendo su formación, van haciendo todo el marco ético y que regula la práctica, y nosotros lo sentimos como un mapa de encuentro, la verdad, o sea, en realidad como de la diversidad. ¿Más preguntas, cosas, a lo mejor reflexiones? Sí, podéis buscar a Letella UCM, son como 30 minutazos, merece la pena muchísimo, porque de verdad merece la pena mucho, porque precisamente ese proyecto rescataba los procesos creadores de las artistas y los artistas en primera persona y cómo han trabajado sus heridas, sus vivencias, para conocer desde esos procesos en primera persona contado por las artistas. Las obras que se veían son cedidas por estas artistas, ¿no? Para el proyecto. Y luego eso llevarlo también al espacio de arteterapia. Así que buscas, y si no, pasamos el enlace a las compañeras. Pero a Letella UCM, y si no, pues ahora me dejas un contacto y yo te lo paso. Y otra cosa, ustedes siempre tienen como puntos estratégicos en arteterapeutas, ¿tienen digamos, algún trabajo en Málaga o acá? ¿Personas compañeras trabajando en Málaga? No, sí. Claro, como, digamos, si les hacen falta arteterapeutas como para ejecutar proyectos. Ah, vale. Pues mira, pues me gusta la pregunta mucho, porque una de las cosas que también el amparo institucional... ¿Quieres responder? No, respondo. Ay, perdonad, es que estamos como súper orgullosas, porque abrimos convocatoria. Abrimos convocatoria, es la segunda vez que hemos podido hacerlo. Bueno, en el sentido de que es para Brundibar, pero teníamos un año de intervención, perdonadme, y fruto de los resultados se ha ampliado por 3 que vamos ya en los centros. Hicimos un piloto el primer año, nos hacemos unas preguntas, tenemos unos objetivos, diversidad de arteterapeutas, y la convocatoria fue abierta y pública desde la UCM. Había unos requisitos, no estábamos cerradas pero unos requisitos, quiero decir, de formación, de perfil, etcétera, etcétera, porque se pedía intervención muy clara con menores y adolescentes. Y luego hicimos un tiempo de intervención en diadas, como una vía también preventiva. Y ahora estamos solo con menores y adolescentes, ya en el 3er año, y se abrió una nueva convocatoria para ampliar. Hicimos como el piloto en Madrid, tuvimos que ampliar a centros de España. O sea que esas convocatorias están, y cada vez surgen más, que yo te animo a que las mires pues en la UCM las compartimos, en nuestra web, en el grupo de investigación, pero la red profesional también sirve para esto. Si hablabas de posibilidades de trabajo como arteterapeuta, ¿no? Claro. Te Bueno, ¿puedes decir la web? El grupo EARDI, tal cual, EARDI. ¿EARDI? Si no, yo creo que si pones arteterapia UCM, grupo de investigación, no hay pérdida, y cuando entres ahí están las últimas convocatorias que han llegado, porque van llegando más, ¿eh? Van llegando. A ver si sale aquí. ¿Puedes volver a poner el Sí, el querían... mail? Yo creo que esta no es la que querían. Querían la de las direcciones, Marian. Vale. Creo.
¿Más preguntas o sugerencias o contradicciones o yo qué sé? Aquí lo difícil, claro, en la pública es encontrar la financiación. Entonces, claro, es toda una peregrinación, pues alguna institución, bienestar social, algún ayuntamiento, en fin, que llevo ya casi año y medio y ahora sí he conseguido, por lo menos en mi zona, que es el Rincón de la Victoria, que bienestar social me diera una cita, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, supongo que, aunque sea Madrid, cualquier otra zona, supongo que la vía no sea más fácil, ¿no? ¿Cómo? No, a ver, es muy parecida. Hablábamos de estos perfiles, ¿no? Porque realmente estar en las instituciones ejerciendo, pues a veces pasa por esa identidad profesional un poco híbrida, ¿no? Soy psicóloga y además arteterapeuta, soy profe y arteterapeuta, ¿no? Y vas como metiendo. Luego está esto que tú dices de los proyectos, pero es que dependemos, efectivamente, yo creo que de dar con un centro, por un lado con capacidad de gestión propia, diría, o sea, ya no es solo tanto a lo mejor la administración grande, aunque aquí hay personas más vinculadas a la administración que me pueden desdecir, pero mi sensación es que a veces hay en los centros que llegas y das con ese que puede hacer alguna colaboración y buscar la manera, es lo mismo que en los hospitales. En el hospital que estamos tenemos un convenio a través de la asociación Argos y es como externo, pero llevamos ahí 12 años, 13. Es igual de difícil y quizás es verdad que a nosotros haya, a lo mejor, mi sensación así local de Madrid, de pequeña, de entre nosotras, es que vamos un poco pico pala. Pico pala, tenemos estos proyectos, tenemos estas intervenciones, estas publicaciones, estas compañeras, intentamos construir bastante juntas, pero dificultades tenemos también. Sostener ese proyecto del hospital. Y no sé si aquí hay alguna trabajando en instituto. ¿Alguna compañera arteterapeuta en el instituto? Yo ahora mismo sí estoy trabajando. ¿Ejerciendo como arteterapeuta en instituto? Sí, para proyectitos puntuales. Intervenciones porque sale un puntuales. dinerito de un fondo europeo de tal y que generalmente los institutos sacan dinero de ahí, de programas europeos, y claro, hay una partida muy limitada. Bueno, o sea, Pero ya bueno, más que allá de son- las circunstancias de cada una, que yo creo que todas en las profesiones que se están construyendo y que se han construido, que tampoco compañeras que damos por sentado que están como muy validadas, traen luchas también, pero pensaba que esta cosa es una cosa que es común, ¿no? Las intervenciones puntuales frente a los procesos. Yo creo que cuando hemos compartido esto poquito que hemos compartido, hablábamos casi siempre de procesos que llevan tiempo para que cada quien coja el ritmo que necesita, aunque hemos mostrado esas pinceladas del proceso. Las intervenciones son largas. ¿Más? ¿Quieres decir algo? Ah, perdón, como hacías así con... No, porque es que estoy curioso porque yo estudié psicología Sí. y entonces el colegio de psicólogos, si no tienes el máster en clínica, no te deja trabajar con pacientes. Y lo que habéis estado contando vosotros es que es una intervención con personas con problemas psicológicos y eso es clínica. Entonces, es que no, por eso no me queda como pillado. Vale. Porque es que, vamos, es que precisamente decían que es que no se puede. O sea, yo misma que soy psicóloga no puedo trabajar con personas que tengan un problema de clínica, porque no tengo el máster de clínica. Entonces... Trabajamos en equipo. O sea, cuando trabajamos con casos así, o sea, están los ejemplos que hemos visto en el instituto, ¿no? Si en el instituto vemos algún despunte de alguna cosa, informamos al orientador. Y en los centros, en el hospital o en los casos que hemos puesto de ejemplos clínicos, siempre trabajamos en equipo. O sea, bueno, es verdad que alguna vez a lo mejor nos han puesto algún problema, pero eso es en el pasado, o sea, es más en el pasado. Ahora ya no suele ser así. En todos los casos que llevamos en los últimos años siempre trabajamos con psicólogo, con psiquiatra, o sea, sí, porque o siempre hay alguien a quien cuando alguna vez de esas del pasado a lo mejor no trabajaban, o sea, no podíamos tener una reunión semanal con ellos para informar o sesiones clínicas para hablar de los pacientes, nosotros dejábamos el apunte para que pudieran, o sea,
no dejamos a la persona, si eso sale en una sesión, informamos, pero el trabajo ahora siempre es en equipo con los otros profesionales. Pero así como apunte personal, porque yo sí que he estado interviniendo, como dices, en hospital infanto-juvenil clínico, porque si no, no te lo podría compartir. No, que por eso me sorprendí. Mira, es sorprendente, porque hemos estado y nos han invitado a irnos. Y también luego nos han llamado para venir. O sea, es verdad que nos cuesta. Hay muchas compañeras como tú que es como, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pues muchísimos. ¿Qué encontramos también? Que los profesionales, las profesionales estáis desbordados, estamos todos un poco desbordados, entonces cada vez hay como más necesidad, por un lado, quizá apertura, y hay que buscar los recovecos. Imagínate también, por favor, y si no lo hemos transmitido así, yo me disculpo, porque es una práctica rigurosa con nuestro trabajo personal, terapéutico, con la supervisión externa por parte o bien de otra terapeuta especializada o bien de una compañera psicóloga con supervisión con el equipo. Y absolutamente en un trabajo que si no lo pudiéramos hacer yo no lo hacía. Tenemos formación ambas en intervención psicoterapéutica, formación clínica, estamos constantemente intentando de alguna forma hacer una práctica muy similar a la de cualquier otra compañera desde cualquier otro lugar, pero sabiendo que entramos en un terreno que todavía parece que no fuera el nuestro, ¿no? Y nos encontramos a veces con posiciones de ¿esto qué es? ¿Y qué se hace? O en fin, ¿no? O sea, que te agradezco también que lo compartas porque es que esto es también parte de nuestra realidad profesional. O en los centros escolares, que incluso está esa cosa de no, si no se puede hacer arteterapia en un centro escolar, ¿no? Y hay centros donde se hace. Si se No, es que hay justo donde sí se podría hacer, porque no son personas con problemas. Es que se supone que si es una persona que tiene algo clínico, no se puede, ni siquiera un psicólogo, salvo que tenga el máster. Eso es así. Vaya. Un segundo, que la compi, por favor, levantó. Vale. Y lo que sí me gustó y me llamó mucho la atención, la aclaración que hicieron en el primer momento, es que ustedes no hacen un diagnóstico y el significado lo pone la persona. Fundamental. Parece que aporta muchísimo porque el psicólogo, desde ese lugar, que es súper válido, es el hecho de que el psicólogo de alguna manera podría estar etiquetando y ustedes lo que hacen es que la persona en esta rareza o en esta singularidad le ponga un lugar. Y me parece que es súper significativo. En Argentina, ay, me pone muy nerviosa, en Argentina salimos ya con la formación y es real que no podemos tener contacto con gente hasta que no tenés el título. Similar acá al máster. Y me parece súper valioso lo que hacen y me parece súper importante también para el que el psicólogo vea que la palabra de lo que dice un libro no es siempre lo que la persona requiere. Así que me parece súper valioso y son miradas, ¿no? Puntos de vista, esto también es mi punto de vista y me pareció que lo aclararon ustedes en el primer momento. Esto que es una etiqueta, ponerle un nombre a lo que le pasa. Y quizás que la persona pueda hablar de lo que le sucede es mucho más valioso para la persona y destraba mucho más que lo que un psicólogo puede hacer según la ciencia, ¿no? Un punto de vista. Gracias. Bueno, muchos temas aquí se abren bastante interesantes, pero igual ya vamos como con necesidad de cerrar, ¿no? Sí. Bueno, gracias por quedarnos y por venir. Gracias. Cualquier cosa, si no, de verdad que podéis escribirnos y seguimos comentando. Es súper interesante el tema que ha surgido al final de qué competencias tenemos y por qué es necesaria una formación específica y estricta para trabajar en arteterapia. Está genial que tengamos la oportunidad de, y ahora me voy a subir aquí con vosotras, de plantearnos nuevas formas de mirar, nuevas formas de entendernos y sobre todo nuevas formas de acompañar a nuestras chicas y chicos, porque la adolescencia yo creo que ha sido una etapa difícil siempre, pero en estos momentos tienen dificultades que generaciones anteriores no hemos tenido que afrontar. Así que muchísimas gracias a Ana, Marian y a todas y todos vosotros por vuestra presencia. Os esperamos el miércoles próximo en la Casa de la Cultura. Bueno, gracias. Gracias.